¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están todos? Ya estamos aquí con un video más para ustedes y bueno, pues seguimos con el espíritu navideño y seguimos creativos. El día de hoy vamos a hacer un regalito de Navidad, pero no solamente va a ser un regalo, va a ser un regalo especial. Vamos a hacer un regalo luminoso, más bien es una caja luminosa, como ya vieron aquí en el título y ya vieron aquí en el intro. Vamos a hacer ese bonito regalo y bueno, pues para eso vamos a necesitar nada más ni nada menos que 12 palitos de 25 centímetros. Aquí tengo todos mis bambús que utilicé para la estrella de Navidad que hicimos, ¿se acuerdan? Por ahí si no han visto ese video, aquí les voy a dejar una tarjetita para que pasen a ver ese video de esa estrella 3D que quedó muy bonita. Ustedes pasen y ustedes juzguenla. Bueno, pues vamos a necesitar estos palitos de bambú que, como les dije, ya los utilizamos en otros proyectos. Si les quedaron, pues qué mejor, ¿verdad? Y vamos a utilizar también unos rollos, unos listones más bien. Estos listones tienen como un alambrito, se pueden moldear muy bien. Miren, chequenos. Y vamos a necesitar nuestra misma malla que utilizamos también en la estrella. Vamos a darle ese uso para que no quede ahí arrumbadita. Vamos a sacarle provecho más bien. Es una malla navideña. También pueden usar un tul, no pasa nada. De hecho, un tul para mí se me hace mucho más práctico trabajarlo a la hora de pegarlo. Pero bueno, yo como tengo esta malla, le quiero dar uso y vamos a seguirla utilizando. Vamos a necesitar también unas luces LED, las mismas que hemos estado utilizando. Por ahí también las utilicé en el reno de Navidad. También les voy a dejar aquí otra tarjetita para que pasen a ver ese reno de Navidad que quedó muy bonito. Miren, aquí trae su controlcito, ya vieron. Y pues unas tijeras, que no falten las tijeras, silicón y una pistolita. Ya está conectada, ya está calentita, lista para usarse. Pues prácticamente es todo. Unas pinzas de corte para cortar los palitos, porque a mí me quedan un poquito largos. Bueno, pues no se diga más mi gente, vámonos con el video y vámonos a ponernos creativos. Listo mi gente, pues vamos a comenzar con este regalo navideño luminoso. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser cortar 12 palitos de 25 centímetros. No necesariamente tienen que ser de 25 centímetros. Esto va a depender de ustedes qué tan grande quieran su regalo. Yo lo quiero de ese tamaño, de 25 centímetros, entonces el recorte lo estoy haciendo de 25 centímetros todos los palitos. Pero si ustedes quieren un regalo más grande, pues utilicen una medida de unos 30, 40. Ya, eso ya depende de ustedes. Vamos a comenzar con este regalo luminoso. Lo que voy a hacer aquí va a ser recortar con las pinzas de corte, mucho más fácil. Bueno, más rápido. Por ahí quiero agradecer a todos ustedes, aquellos que están suscribiendo recientemente. Muchas gracias de verdad por todo el apoyo que he recibido, esos comentarios. Muchísimas gracias. Ahora sí que eso me motiva a seguir trabajando aquí con ustedes. En este canal van a encontrar de todo. A veces ando de viaje y ando grabándoles ahí. A veces estamos haciendo alguna reseña. Pero bueno, el chiste es entretenerse. Ahorita andamos con el espíritu navideño, pues sí hay que aprovechar estas fechas. Listo, pues ya tenemos aquí recortados los 12 palitos y vamos a comenzar con la base de este cubo. Y para eso vamos a necesitar 4 palitos. Si se pueden apoyar de una escuadra, mucho mejor. Yo voy a utilizar esta regla para que quede derechito ese cubo, esa base. Y vamos a comenzar poniendo los palitos del mismo lado. ¿A qué me refiero con eso? El de arriba y el de abajo deben de estar igual. Yo los voy a dejar por dentro para que quede cuadradito. Ya la pistolita la deben de tener en su mero punto, lista para utilizarse. Vamos a ponerle su silicón y aquí vamos a poner este. Vamos a dejar que enfríe un poquito para que agarre bien. Ahora vamos a poner el de abajo igual por dentro. Listo, pues ya quedó aquí el cuadro. Miren, qué bonito quedó el cuadrito. Derechito, derechito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle a los lados sus respectivos palitos para empezar a armar este cubo. Y para eso me voy a apoyar de esta cajita, que por cierto, chequenle banda, miren lo que me compré. Un Santa Claus colgado. Mañana voy a adornar la casa y pienso ponerlo aquí afuera. A ver si ya me pongo las pilas y pues tratar de que quede lo mejor que se pueda. Les voy a grabar un video, a ver si me animo. Les grabo un videito para que chequen cómo quedó la casa. Chequenle mi gente lo que voy a hacer. Me voy a apoyar de esta cajita para que quede mucho más derechito, mucho más vertical. Porque si lo pongo al puro tanteo,
puede que me quede chueco o me quede un poquito ladeado. Entonces les recomiendo que se apoyen de una escuadra o de una cajita si tienen como yo, miren. Y aquí lo vamos a poner derechito. Igual no hay problema si no queda muy recto, o sea, tampoco es como que se peleen tanto con eso. Vamos a hacer lo que se pueda, porque al final pues vamos a acomodarlo. Aquí vamos a esperar que seque esto. Aquí sí pónganle bastantito silicón para que quede más macizo. De hecho ahorita lo vamos a reforzar más con más silicón. Muy bien, pues entonces ahora sigue hacer la otra base. Ya tenemos aquí su base junto con sus respectivas torres. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer otra base igual como la que hicimos al principio. Vamos a hacerla igual como hicimos la primera, con los palitos del centro por dentro. No sé si me expliqué, pero bueno, vamos a darle zoom para que vean. Así es como debe de quedar. Listo, pues ya tenemos aquí la base ya hecha, la otra basecita que hicimos. Ahora lo que vamos a hacer es poner la otra que ya tenemos acá y las vamos a unir para formar ese cubo. Como les comenté hace ratito, los palitos no están derechitos y por más que uno los ponga en vertical, pues es imposible, pero no pasa nada. Aquí nosotros le vamos a ir moldeando y acomodando para que quede justo en las esquinas y formar ese cubo. Entonces lo vamos a empezar a poner primero esta. Ahí la dejamos. Y también le ponemos a esta. Ya cuando ven que más o menos ya agarró, vamos con las otras. Como quiero ahorita vamos a reforzarlo otra vez. Le vamos a poner más silicón para que quede bien macizo. Ahorita le vamos a poner también otros palitos aquí para que quede más reforzado. Bueno, pues ya que lo tienen aquí, ya unido todo el cubo, vamos a reforzar las esquinas poniéndole más silicón. Y por último yo le voy a agregar cinta masking en cada esquina para que quede mucho más reforzada. Ya quedó muy firme este cubo, pero le voy a poner aún así dos palitos aquí a los costados y uno aquí arriba para que quede mucho mejor. Listo mi gente, pues ya quedó aquí el cubo, vean, le puse estos refuerzos para que quede mucho más firme. Y con la cinta masking, créanme mi gente, que queda mucho mejor que si lo dejan con el puro silicón. Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner las luces. Vamos a poner las luces cruzadas por todos lados para que se ilumine muy bien este cubo. Ya lo he dicho muchas veces en otros videos. Esta serie me encanta porque se puede poner como uno quiera, se puede moldear muy bien porque es de alambrito. Entonces vamos a empezar
a ponérsela a este cubo. Yo voy a comenzar poniéndolas desde esta esquina, haciendo un pequeño amarre aquí para que no se zafen. Y desde aquí voy a empezar. Conforme vayan poniendo la serie, mi gente, váyanle poniendo cintita. Yo le voy a poner de la cinta transparente para que no se note tanto, porque la masking pues sí se va a ver mucho más. Entonces esta está más discreta. Y seguimos dándole aquí vueltas. Por todos lados, por todos lados. Se me hizo un enredadero con la serie. Ay, lo que no quería, pero bueno. Listo, pues después de pelearme un rato aquí con la serie, toda enredada, vamos a seguirle. Aquí no hay orden, mi gente. Simplemente busquen los huecos donde no está la serie y pónganla. Lo que queremos es que ilumine todo el cubo, entonces hay que darle. Listo, pues ya tenemos aquí todo lo que es el alambre puesto en el cubo. Ya toda la serie. Vean nomás cómo quedó. Como una telaraña. Pues ahora lo que toca es poner la malla en todo lo que es el cubo. Vamos a forrarla. Vamos a darle. En la parte de arriba yo voy a dejar este centro de este palito, que es donde nomás le puse. Le puse aquí y a los lados. Y abajo dejé sin nada. Desde aquí vamos a empezar a tapar con la malla. Lo voy a poner así para que ustedes puedan ver. Yo lo voy a poner aquí del lado, de un costado. ¿Para qué? Para darle como una tipo curvita a la hora de poner la malla. Aquí va. Y comenzamos. Pues ahí vamos, mi gente, ahí vamos dándole. Para mí esto es lo más tedioso de forrar el cubo, porque como les digo, la malla no es tan fácil de moldear, porque es muy gruesa. Y el tul pues es más delgadito, más práctico. Entonces yo sí les recomiendo que utilicen mejor un tul. Pero si le quieren batallar un ratito así como yo, pues utilicen malla. Listo, mi gente, pues ya quedó aquí todo forrado, el cubo, el regalito. Ahora lo que vamos a poner es ponerle los listones para que ya parezca más regalo. Y para eso voy a utilizar este listón rojo. Es un color muy brillante, muy metálico, que me gustó muchísimo. Y bueno, pues este se lo vamos a poner aquí. Entonces pues vamos a pegarlo, venga. Y vamos a empezar por la parte de aquí de abajo. Y desde aquí nos vamos a agarrar hasta arriba. Y aquí pegamos el otro. Vamos a intentar que quede en el puro centro. Seguimos con la parte de abajo. Y le vamos a dar hasta mero abajo. Vamos a rodear todo el cuadrito. Recortamos. Y ahora vamos a cruzar
como si estuviéramos volviendo tal cual un regalo, poniéndole un moño. Entonces vamos a empezar por la parte de abajo otra vez. Pues listo, mi gente, ya estamos bien aventajados con este regalo. Ya le puse lo que es su listón alrededor de este cuadrado y vean qué bonito quedó. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle su moño. ¿Y cómo vamos a hacer el moño? Con el mismo listón que estamos utilizando, vamos a doblar 3 veces como si hiciéramos un moñito. Bueno, más bien un moñote. Vean esto. Voy a hacerlo otra vez. Doblamos aquí, dejamos un poquito aquí afuera esta tira y empezamos a doblar. Y luego para este lado, otra vez. Y luego aquí mismo, doblamos para acá. Y luego otra vez bajamos. Y luego otra vez subimos. Y vean cómo va quedando. ¿Ya vieron? Entonces ya que está así, lo que vamos a hacer es juntar estas. Sin miedo, no pasa nada. Ahorita las vamos a acomodar. Si se doblan, no pasa nada. Ahorita se acomoda. Y yo aquí tengo un alambre dorado pequeñito. Lo pueden hacer con un hilo o con lo que ustedes quieran. A mí se me hace mucho más fácil utilizar este alambrito. Porque rápido, miren cómo queda. Y aquí abajo le hacemos su respectivo nudo. Y vean cómo quedó este moñito. Bonito, bonito. Pero todavía no terminamos, falta acomodarlo. Entonces vamos a separar estas tiritas así. Le vamos a dar un poquito de volumen para que se vean así esponjosas. Ahora vamos a utilizar otro listón. Y este listón tiene como unos copitos de nieve. Ustedes pónganle que ustedes quieran. Yo estoy utilizando 2 rojos o más bien con diferentes figuras, miren. Este tiene unos copitos de nieve dorados. Igual pueden ponerle un color verde, un color amarillo, un dorado. Ahora sí que ya dependiendo de gustos. Y vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer un moño mucho más pequeño que este, porque va a ir en la parte de arriba. Entonces hacemos lo mismo. Dejamos una tira y comenzamos a doblar. Y ya que está así, igual como hicimos con el otro, empezamos a separarlos. Y este lo vamos a poner encima de este. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ponerle su hilo. Ahorita lo vamos a acomodar otra vez, no pasa nada. Lo amarramos. Y ya que está así, vean. Ahora sí empezamos a desdoblarlo otra vez. Y aquí ya se va formando el moñote. Y aquí en estas puntitas le hacemos su horquetita. Y ahora lo que vamos a hacer aquí, miren lo que vamos a utilizar al centro del moño. Compré estas florecitas, estas ya vienen armadas así. Las compré en una tienda de telas, en la misma tienda parisina. Haciéndole publicidad a la tienda. Y bueno, vamos a ponerla aquí en el centro. Ya vienen con un alambre, entonces lo que voy a hacer es doblarlo. Y si se mueve otra vez el moño, no importa, lo volvemos a acomodar. Y bueno, pues así fue como quedó el moñito, véanlo. Entonces este moño se lo vamos a poner al regalo y lo vamos a pegar aquí en el centro. La maderita que pusimos aquí en el centro
va a ayudar a que esto no se suma y bueno, se mantenga firme. Vean nomás. Entonces vamos a ponerle aquí silicón y vamos a pegarlo. Pero antes vamos a pegar estas tiras que se me olvidó pegarlas. Y ponemos el moño. Le damos último retoque. Levantamos un poquito el moñito. Listo, mi gente, pues llegó la hora de prenderlo. Hemos terminado este regalo. Vean nomás, qué bonito quedó, chulada. Pero como siempre, miren lo que tengo acá. No me quedé con las ganas, hice uno más grande. Hice uno más grande y la verdad es que se ven ya más bonitos juntos. El grande y el pequeño de aquel lado, ya nomás. Entonces vamos a prenderlos, a ver cómo se ven. Vamos a apagar las luces. Alexa, apaga la luz. 1, 2, 3. Wow. Vean nomás, mi gente, qué bonito quedaron estos regalos. Pues listo, mi gente, esto ha sido todo. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Suscríbanse al canal, denle like y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. No sabemos cuándo ni dónde, si nos ponemos creativos o nos vamos de viaje. Los dejo con estas tomas de estas hermosuras de regalos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias y feliz Navidad para todos.